La piel del tejón melero soporta el impacto de una lanza, una flecha e incluso un machete. Es sumamente gruesa y cuelga holgada sobre su cuerpo, por lo que el animal es capaz de retorcerse y morder al depredador que ya lo tiene atrapado entre sus mandíbulas. Si a esto le sumamos una resistencia parcial al veneno de serpiente, un rocío apestoso y la falta total de miedo ante un oponente el triple de grande, el resultado es una criatura que parece literalmente invulnerable. Así es exactamente como se ha descrito al tejón melero durante años en videos y redes sociales. Pero en la realidad es simplemente un animal muy bien protegido. Años de observación indican que su invulnerabilidad está muy exagerada. Los tejones meleros son presa de leones, leopardos y hienas moteadas. Los granjeros que protegen sus colmenas y fincas los envenenan y atrapan con trampas, a pesar de que la especie cuenta con protección oficial. En algunas provincias de Sudáfrica, el tejón melero ya ha desaparecido precisamente por este tipo de presión. Es cierto que tiene defensas y que funcionan. La única pregunta es, ¿dónde está su límite? El nombre del tejón melero engaña con facilidad. A pesar de llevar la palabra tejón en su nombre, no es un pariente cercano del tejón europeo ni del americano. Genéticamente el tejón melero está mucho más emparentado con el glotón, los hurones y otros representantes de los mustélidos de lo que sugiere su nombre común. Al mismo tiempo, el tejón melero no tiene ni un solo pariente cercano vivo. Es el único representante que queda de su género y subfamilia, ya que otros linajes emparentados se extinguieron hace mucho tiempo. El resultado es un panorama inusual, pues una sola especie moderna ha conservado una rama evolutiva independiente prácticamente en solitario. El grosor de la piel del tejón melero alcanza aproximadamente los 6 milímetros, pero no solo importa el grosor en sí, le queda muy holgada en el cuerpo, por lo que a un depredador le resulta difícil sujetar al animal con firmeza. Incluso cuando lo atrapan con los dientes, el tejón melero es capaz de girar dentro de su propia piel. Precisamente este movimiento convierte el agarre en un grave problema para el atacante. El depredador está seguro de que ya inmovilizó a su presa, pero el tejón melero se da la vuelta e intenta alcanzarle la cara. No se trata de una armadura en el sentido tradicional, sino de la capacidad de seguir moviéndose incluso después de ser atrapado. Con el veneno, la situación es parecida, pero menos impresionante. La resistencia parcial al veneno de serpiente en el tejón melero realmente existe. Sin embargo, también se encuentra en otros animales, incluyendo erizos, mangostas y cerdos. Por lo tanto, esta característica por sí sola no lo hace invulnerable. La resistencia al veneno no significa inmunidad total. Después de la mordedura de una serpiente, el tejón melero puede enfermarse gravemente, sufrir una fuerte intoxicación e incluso morir. La única diferencia es que a veces tolera el efecto del veneno mejor que muchos otros mamíferos. De aquí surge un detalle importante. La resistencia al veneno le da al tejón melero una oportunidad adicional, pero no garantiza su salvación. Su reputación se basa en la capacidad de sobrevivir a situaciones peligrosas y no en la ausencia total de consecuencias después de ellas. Esta línea inusual también tiene una historia más antigua. Hace 7 millones de años, en las tierras del actual Kenia, habitaba el Ecorus ekakeran, un depredador de un tamaño similar al de un leopardo. Los científicos lo consideran un antiguo representante de la rama relacionada con los tejones meleros actuales. El Ecorus ekakeran claramente se diferenciaba por su estilo de vida. Era un depredador activo de persecución y conseguía su comida de una manera completamente distinta al tejón melero actual, el cual confía mucho más en excavar, buscar alimento y tener enfrentamientos cortos y repentinos con sus oponentes. El tejón melero moderno tiene una forma más de defenderse. En la base de la cola se encuentran unas glándulas capaces de segregar un líquido de olor penetrante, el cual el animal utiliza contra su atacante. Este es un último recurso, para cuando ya se han agotado todas las demás opciones.
Sin embargo, ni siquiera esta defensa hace que el tejón melero sea invulnerable. Al destruir un panal de abejas en busca de miel, puede recibir muchísimas picaduras seguidas. Se conocen casos en los que, precisamente, un ataque masivo de abejas ha causado la muerte del tejón melero, a pesar de su habitual resistencia. En julio del año 2021, se registró un caso de rabia en un tejón melero salvaje en Sudáfrica. Antes de esto, el animal había atacado a un perro y a varias personas. La autopsia confirmó la infección por el virus de la rabia. La inmunidad al veneno de serpiente y la piel gruesa son completamente inútiles en este caso. La rabia actúa a través de un mecanismo totalmente distinto y no depende en absoluto de esas características defensivas que ayudan al tejón melero a sobrevivir a las mordeduras de serpientes o a los agarres de los grandes depredadores. También existe otro mito muy conocido que dice que el tejón melero apunta a propósito a los genitales de sus presas grandes, para neutralizar a su oponente con una sola mordedura. La historia suena muy impresionante, y es justo por eso que resulta de suma importancia separarla de las observaciones realmente confirmadas. Esta leyenda surgió a mediados del siglo XX y nunca recibió una confirmación zoológica confiable. No se han registrado pruebas fehacientes de tal comportamiento en el tejón melero, pero la historia resultó ser tan llamativa que rápidamente pasó a formar parte de su reputación. En el año 2002, el libro Guinness de los Récords reconoció al tejón melero como el animal más intrépido del planeta. Se trataba específicamente de su comportamiento y su disposición a enfrentarse, y no de una invulnerabilidad física o de la capacidad de derrotar a cualquier enemigo. Sin embargo, esta descripción resultó ser demasiado conveniente para la cultura popular. En el año 2011, un video viral con un comentario irónico en off convirtió la imagen del intrépido animalito en una leyenda de internet sobre una criatura que supuestamente no le tiene miedo a absolutamente nada. De esta manera, la intrepidez poco a poco comenzó a percibirse como invulnerabilidad, aunque son conceptos fundamentalmente distintos. Una confusión similar se generó en torno a otra historia popular que cuenta que el pájaro indicador de la miel guía a propósito al tejón melero hacia los nidos de abejas para conseguir miel juntos. En el año 2023 se intentó comprobar esta historia de forma sistemática. Los investigadores recopilaron casi 400 entrevistas con cazadores de miel de 11 comunidades africanas. Prácticamente no encontraron pruebas convincentes de una cooperación constante del indicador de la miel, específicamente con el tejón melero. Sin embargo, los casos de cooperación entre el pájaro indicador y el ser humano están bien documentados y son conocidos. Por eso, la hermosa historia sobre una alianza mutuamente beneficiosa entre dos animales resulta mucho más convincente en Internet que en las observaciones de campo, donde el comportamiento real resulta ser bastante más complejo. Queda el último gran mito de que el tejón melero es prácticamente invencible en una pelea. Los videos populares en los que supuestamente obliga a un león a retroceder se citan a menudo como prueba de esta idea, aunque la escena en sí dice algo completamente distinto. Los especialistas explican estos episodios con más cautela. Un león es capaz de evitar un enfrentamiento si la presa potencial es demasiado peligrosa o simplemente no vale la pena el esfuerzo. Esto no es una admisión de derrota, sino un cálculo normal de riesgos por parte de un gran depredador. La resistencia de la piel del tejón melero está efectivamente confirmada por las observaciones. El zoólogo Donovan Roseveare, quien estudió a los animales de África Occidental durante muchos años, describió su capacidad para soportar daños mecánicos graves. Pero en la naturaleza, la prueba principal no ocurre con las armas del hombre, sino con los colmillos de los depredadores. Es justo aquí donde se nota con mayor claridad la diferencia entre la falta de miedo y la verdadera protección. El tejón melero puede no retroceder ante un oponente más grande. Sin embargo, eso no significa en absoluto que sea capaz de sobrevivir a cualquier enfrentamiento.
Un tejón melero llamado Stoffel se hizo muy famoso gracias a su habilidad para escaparse una y otra vez de los recintos fortificados del Centro de Rehabilitación Moholojolo. Usaba piedras, ramas y llantas viejas, convirtiendo todo lo que le caía en las garras en herramientas para su fuga. Sin embargo, nunca se llevó a cabo ningún estudio científico sobre su extraordinaria inteligencia. Solo quedaron las observaciones de los cuidadores, grabaciones en video y anécdotas que con el paso del tiempo se fueron llenando de nuevos detalles. Es por eso que Stoffel resulta interesante como un caso de comportamiento aislado, y no como una prueba de las habilidades especiales de toda la especie. Por otro lado, la verdadera imagen de la vida silvestre no nos la dan los cuentos, sino los años de observaciones de campo. Las investigaciones en el sur del Kalahari confirman que los leones, leopardos y hienas manchadas efectivamente atacan a los tejones meleros. Estas no son excepciones aisladas. Los investigadores siguieron a animales específicos durante muchas temporadas y descubrieron una parte de la población que es especialmente vulnerable. Se trata de las crías, que todavía no tienen ni la fuerza física de los adultos ni su experiencia para saber cómo actuar en situaciones de peligro. Un tejón melero adulto es capaz de ahuyentar a un oponente mucho más grande que él, pero una cría no puede aprovecharse de esa reputación. A los pequeños los pueden matar incluso los chacales, que por lo general tratan de evitar los enfrentamientos directos con los tejones meleros adultos. La fuerza física y la experiencia de vida le llegan al tejón melero más adelante. La diferencia de edad aquí lo decide casi todo. Lo que en un tejón melero adulto parece invulnerabilidad, para una cría se convierte en la más absoluta indefensión. La etapa más peligrosa en la vida de este animal llega mucho antes de que desarrolle su famosa fuerza y seguridad. Un caso documentado lo demuestra con especial claridad. Durante la noche, un leopardo excavó la madriguera donde se encontraba una cría de tejón melero. Ambos padres se lanzaron a defenderla y atacaron ferozmente al depredador, intentando obligarlo a retroceder. Sin embargo, ni siquiera la presencia de los padres garantiza que la cría se salve. Pero un leopardo, que escarba la tierra de forma constante con sus poderosas patas, es capaz de superar incluso semejante defensa. Todas las virtudes del tejón melero se topan aquí con un verdadero rival, alguien que no tiene ninguna necesidad de demostrar valentía y que caza con un objetivo muy claro. En la reserva de Kapama, los guardaparques registraron un caso similar con un desenlace diferente. Una leona, junto con dos machos jóvenes, atrapó a una cría de tejón melero. La madre se abalanzó una y otra vez sobre los depredadores, intentando arrebatarles a su pequeño. Ella siguió atacando sin parar, mientras los leones retenían a su presa y le impedían acercarse más. Sin embargo, nunca logró abrirse paso entre los tres depredadores. 3 leones contra una sola hembra. Eso ya no es una cuestión de valentía, sino un tema de fuerza física y superioridad numérica. Escenas como esta rara vez terminan en las recopilaciones populares sobre los tejones meleros. Lo que importa aún más es que, cerca de los asentamientos humanos, la amenaza para el tejón melero se vuelve incesante. Según estudios sudafricanos e informes científicos, los apicultores exterminan a los tejones meleros cada año usando veneno y trampas para proteger sus colmenares. Para los animales que viven cerca de las colmenas, este peligro se convierte en una parte constante de su vida. Y esto ocurre a pesar de la protección oficial de la especie. La ley no sirve de mucho cuando tienes frente a ti una colmena completamente destrozada y a un dueño furioso. Si el animal causa daños materiales una y otra vez, su protección en el papel no siempre logra detener la persecución en la práctica. En una sola temporada, los tejones meleros pueden dañar una parte considerable de las colmenas, y para el negocio apícola, esto ya no es una simple molestia, sino pérdidas muy reales. En una situación así, el conflicto deja de ser un cuento de Internet y se convierte en un verdadero problema económico. En el año 2023, en un parque nacional de la costa oeste de Sudáfrica, un tejón melero cayó en una trampa.
Después de eso, los empleados del parque le dispararon, ya que el animal se robaba sistemáticamente las palomas de un residente local. Este caso provocó un escándalo y una investigación por parte de las organizaciones de protección animal. Demuestra claramente lo fácil que la protección formal de la especie cede ante una solución práctica en el lugar, cuando una persona en particular percibe al animal como una fuente de pérdidas constantes. Las palomas del vecino fueron motivo suficiente para aniquilar al animal, a pesar de que el tejón melero ya ha desaparecido de varias regiones de Sudáfrica. Para el granjero local, el problema es muy concreto, pero para toda la población de la especie, estos casos se van acumulando poco a poco y se convierten en una presión muchísimo más grave. Existe también otro motivo para la caza, que no está directamente relacionado con las labores agrícolas. A los tejones meleros los matan por sus patas, sus órganos internos, su grasa y su piel, ya que utilizan estas partes en la medicina tradicional. No existe absolutamente ninguna prueba científica de que sean capaces de transmitirle valentía al ser humano. Resulta ser una amarga paradoja. La fama de este animal, que supuestamente no le teme a nada, daría la impresión de que debería ahuyentar a la gente, pero a veces, por el contrario, atrae la atención de los cazadores. En varias provincias de Sudáfrica, el tejón melero ya ha desaparecido por completo. Por lo general, la hembra del tejón melero da a luz a una sola cría, y los intervalos entre cada parto son bastante largos. Por este motivo, la población se recupera con mucha lentitud y disminuye fácilmente cuando sufren una persecución intensa, ya sea por el uso de trampas, veneno, la caza directa o el exterminio de estos animales en las cercanías de las granjas. A pesar de todo esto, el tejón melero conserva un territorio enorme que abarca toda la extensión desde África hasta la India. Se le puede encontrar tanto en las llanuras como en las altas montañas, por lo que su mapa de distribución puede generar una engañosa sensación de bienestar incluso cuando algunas poblaciones locales están desapareciendo. El territorio de un solo tejón melero macho puede superar los 500 kilómetros cuadrados. Incluso con un espacio tan amplio, la densidad de estos animales sigue siendo baja. Por lo tanto, un área de distribución extensa no significa en absoluto una gran población, especialmente allí donde los animales viven aislados unos de otros. En la práctica, es aún más difícil detectar y proteger a los animales raros y dispersos. Pero esta historia tiene otra cara. Está relacionada con aquel mismo centro donde alguna vez vivió Stoffel y donde hasta el día de hoy siguen trabajando con animales heridos. Moholoholo ha cuidado durante décadas a los tejones meleros mutilados por las trampas de los granjeros y una vez recuperados los devuelve a la naturaleza. Si el enfrentamiento entre el ser humano y el tejón melero se asemeja a un campo de batalla, este centro se convierte en un hospital de campaña justo en medio de todo. En estas imágenes no hay peleas, ni humor, ni contenido viral. Solo hay trabajo diario, curación de heridas y el intento de devolver al animal a su entorno natural. Este tipo de ayuda no aporta nada a la leyenda del tejón melero, pero realmente salva la vida de animales específicos. Es precisamente este trabajo, y no el mito de su invulnerabilidad, lo que determina cuántos tejones meleros sobrevivirán a la próxima temporada. Su piel gruesa, su resistencia al veneno, su rocío defensivo y su intrepidez le otorgan grandes ventajas, pero ninguna de ellas es absoluta. Los depredadores, los granjeros, los cazadores y simplemente el paso del tiempo siempre terminan encontrando el límite de estas ventajas. El mito de su invulnerabilidad no salva al tejón melero, solo hace que su muerte pase más desapercibida para quienes se acostumbraron a verlo como una criatura invencible. Para un animal al que supuestamente es imposible matar, resulta mucho más difícil despertar compasión como un ser vivo con un límite real de resistencia. El verdadero tejón melero no necesita el título de indestructible. Lo que necesita es que la gente deje de poner a prueba dónde termina su protección.